Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les recordamos que también nos pueden acompañar en vivo a través de las redes sociales, donde estamos transmitiendo el programa en formato video. Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube. Les vamos a dejar ya en las redes sociales un reportaje que publica el portal Animal Político a propósito de estos datos que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre desaparición forzada en nuestro país. Ellos se enfocan en lo que ha sido los gobiernos desde López Obrador a la actualidad y dice que al menos hay 141 casos de desapariciones forzadas que contradicen a lo que señala el Partido Morena. Ya estamos enlazados vía telefónica con Santiago Corcuera. Él es abogado, profesor también universitario y que le agradecemos enormemente que nos tome esta llamada a Santiago Corcuera porque entre su larga trayectoria y experiencia, además del derecho corporativo, ha sido integrante de organismos de derechos humanos de México, pero también del sistema de Naciones Unidas, de los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, entre otros justamente el Comité contra las Desapariciones Forzadas, del cual fue integrante durante varios años, entre 2013 a 2017, y fue el presidente justamente de este Comité contra las Desapariciones Forzadas de 2016 a 2017. Santiago Corcuera, te saluda Rubén Martín, gracias por atender esta llamada. Al contrario, Rubén, gracias por considerarme. No, al contrario, Santiago, evidentemente te consideramos uno de los expertos mexicanos más que con más autoridad pueden hablar de este debate que se ha generado tras las declaraciones del presidente del Comité contra Desapariciones Forzadas, Oliver de Fruil, hace una semana, en la que señalaba que en México se tenía que hacer una investigación porque había elementos para considerar que había desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas, y esto genera una reacción hasta crítica, incomodidad del gobierno y de actores del oficialismo. ¿Cómo podrías ayudarnos a entender la situación? Primero te pediría, antes de la opinión de la reacción del gobierno, ¿qué fue lo que exactamente solicitó el Comité contra Desapariciones Forzadas? Exacto, y qué bueno que lo dices, porque en realidad no es el presidente del comité el que tomó la decisión, sino que la decisión la tomó el comité de manera colegiada, y el señor de Fruil simplemente es un portavoz de las decisiones del comité, y lo que anunció él, por ser presidente del comité, es lo que el comité resolvió. No él en lo personal, porque el senador Fernández Noroña la agarró contra él en lo personal, diciendo que iba a solicitar la destitución de ese funcionario de la ONU y una cantidad de despropósitos demenciales, porque el señor ni siquiera es funcionario de la ONU, él es integrante de un grupo de expertos designado por los países que son partes en la convención, y él es presidente de ese comité porque sus compañeros del comité lo designaron presidente. O sea que eso es muy importante en primer lugar señalarlo. Claro, México no. El comité es apenas abrir el procedimiento para pedir la información al gobierno de México, y que después de que reciban la información la va a revisar el comité, y en septiembre del año que entra, que se vuelva a reunir el comité, tomará una decisión de si lleva esto a la atención de la Asamblea General o no. Hemos hablado con distintos expertos, Santiago Corcuera, entre otros Santiago Aguirre del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, José Antonio Guevara, y ellos han enfatizado... Estoy comiendo con José Antonio Guevara. Ah, pues saludos. Ahorita los saludos. Sí, justamente, pues ellos enfatizaban la excepcionalidad de la decisión que tomó el comité, que nunca, desde la historia de la convención, se había solicitado aplicar el artículo 39. Esto nos ha... 34, perdón. Es la primera vez que se aplica. Entonces, ¿por qué? Pues porque la convención es bastante nueva. Entró en vigor apenas en el año 2010. Entonces, el comité no había tomado ninguna decisión de aplicar el artículo 34. Es por eso que no hay precedentes. Pero puede haberlos en el futuro, tal vez sobre Irak o sobre algún otro país. Pero México se lo toma muy a pecho de que la traen contra mí. Claro que no. Lo que pasa es que la situación de México es tan grave que es por eso que el comité actuó como actuó. ¿Qué puedes anticipar? ¿Llegaría a intervenir eventualmente la Asamblea General para discutir las desapariciones forzadas en México? Pues no quisiera tampoco hacerle al adivino, porque como es la primera vez que se aplica este artículo, pues todo lo que te diga sería un poco de adivinanza. Pero bueno,
Si me pides que te diga algo, te podría decir que si el gobierno de México continúa con esta actitud negacionista de decir que en México no hay desapariciones forzadas, entonces el comité va a decir, no, pues ante esta reacción y ante esta información que me manda tratando de negar la realidad, pues voy a tener que llevarlo a la atención de la comisión, de la Asamblea General. El chiste es que México asuma la dimensión del problema, la reconozca y mejor le ofrezca al comité cooperación y le pida asistencia. Si hace eso el gobierno de México, es probable que no llegue el asunto a la Asamblea General. Pero si el gobierno de México insiste en negar la realidad y decir que no hay desapariciones forzadas en México y que el comité está descontextualizando y que está mal informado y quién sabe qué, a pesar de que el comité lleva recopilando información sobre México desde hace por lo menos 10 años, desde el 2015 por lo menos para adelante, pues entonces el comité se vería forzado a seguir con el procedimiento y llevarlo a la atención de la Asamblea General. Exacto. Santiago Corcuera, te saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharte. Hola, Jesús. Quería preguntarte justo de estos antecedentes, Santiago, o sea, desde el 2015, que ya como señalas viene el comité evaluando a México, pero parece que recientemente lo que más creo me da la impresión que indignó al gobierno de Claudia Sheinbaum es el que señalar posiblemente que las desapariciones son sistemáticas y generalizadas en nuestro país. Eso no es. Lo viene diciendo el comité, no lo sistemático, sino lo generalizado. Lo viene diciendo desde el 2015, la primera vez, 2018, la segunda vez, 2022, la tercera vez, 2023, la cuarta vez. Proponiendo política de prevención que no se ha cumplido. Y eso es lo que provocó que entonces, después de aplicar el 29 y el 33, ahora ya nomás quedaba el 34, ¿verdad? Sí. Santiago, la otra cuestión parece que le duele mucho al gobierno es, digamos, esta discusión por el término de desaparición forzada o desaparición por particulares. El gobierno defiende, y ahora la CNDH también, de que solo alrededor de 20% de las desapariciones. Mejor ni hablamos. Ok. Pues del gobierno dice, son pocas, digamos, un 20-21% de desapariciones Rosario forzadas. Piedra es como una integrante más del gabinete de la doctora Sheinbaum. Uh-huh. No es independiente ni autónoma. Pero bueno, perdóname la interrupción, sígueme. Sí, quería preguntarte eso para nuestro auditorio. Digamos, la distinción de desaparición forzada es cometida por elementos del Estado, desaparición entre particulares, pues es por particulares, pero ¿tienen, digamos, el mismo raíz del problema, ambas modalidades? Lo que pasa es que el gobierno de México y el oficialismo en general están enfrascados en querer entender por desaparición forzada solamente las desapariciones del tipo que se cometían durante la Guerra Sucia o que se cometieron durante las dictaduras de Pinochet o de Argentina. Claro que esas son desapariciones forzadas, pero también son desapariciones forzadas las que se cometen por agentes no estatales que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de agentes sí estatales, que es como, por ejemplo, las desapariciones que se cometieron durante décadas en Colombia. Y el comité ha evaluado la situación de Colombia desde hace décadas. Entonces, ante esta situación, lo que parece el oficialismo que parece no entender es que son desapariciones propiamente dichas, aquellas que se cometen por agentes delincuenciales no estatales con autorización, apoyo o aquiescencia de agentes sí estatales. Y la aquiescencia implica, por ejemplo, connivencia, implica, por ejemplo, no hacer lo que tienes que hacer a pesar de que sabes y debes saber que la comisión del delito está por suceder. Y ese tipo de cosas que el gobierno no quiere aceptar. Ahí está el negacionismo, de que toman nada más la mitad de la definición en cuanto a los perpetradores, es decir, agentes estatales en manera directa, y olvidan que agentes no estatales pueden cometer desaparición forzada si es que tienen aquiescencia, autorización o apoyo de agentes sí estatales. Una duda, Santiago, en ese punto, por ejemplo, aquí en este programa reiteradamente escuchamos quejas de familiares desaparecidos en el sentido de yo ya le entregué toda la información que tengo a la fiscalía, hice una investigación propia, pero no hace nada la fiscalía, cualquier fiscalía estatal o de general, pues. ¿Eso representaría un elemento que constituye también esta generalización de desapariciones forzadas? Pues sí, forzadas, en la medida en que si has estado en el lugar en septiembre
y antes las autoridades locales también estuvieron en el lugar y vieron lo que ahí estaba sucediendo y no hicieron nada, pues puede entenderse que haya aquiescencia. Exacto, es el caso del rancho. Santiago Corcuera, si el gobierno mexicano decide cooperar, ¿qué ayuda podría recibir del comité? Pues una institución nacional con apoyo internacional que atienda, por ejemplo, situaciones como la prevención de las desapariciones, en primer lugar, para que no sigan dándose al ritmo en el que se siguen dando. En segundo lugar, la cuestión de la impunidad prácticamente absoluta, como lo dijo el comité, que la impunidad en esa materia es casi absoluta. La tercera crisis es la cuestión forense, para atender la identificación de los más de 70,000 restos humanos que no han sido identificados. Por lo menos esos tres. Habría la posibilidad. A diferencia de la institución que se creó en Siria. Exacto. En donde nada más está orientada a la cuestión de búsqueda. En México no podría limitarse a lo de búsqueda, nada más, sino también a la prevención y también a la identificación. De impunidad. Justamente de esto te iba a preguntar si una comparación con Siria si podría crearse, pero entonces sería más amplia que la Comisión Internacional que está operando en Siria. Más amplia, sí, porque la de Siria está limitada a la búsqueda. En México se necesita, además de búsqueda, la primera, la segunda, prevención, y la tercera, impunidad. Santiago Corcuera, para terminar, ¿qué importancia tiene, otra vez enfatizando, digamos, nos describiste al principio qué decisión tomó el comité, pero cuál es la importancia de este comité contra desapariciones forzadas? Yo creo que la importancia de la decisión del comité es que el comité fue sensible a las peticiones y reclamos de las familias de personas desaparecidas de México que llevan desde el 2015 el cumplimiento del 34, y el comité le decía, no, espérame, primero tengo que ir a hacer una visita, no, espérame, después tengo que evaluar lo que me digan después de la visita, y ya, pues ya no le quedó de otra. Claro. Entonces, esta es la primera. El comité es el mejor aliado de las familias mexicanas que tienen familiares desaparecidos. Es por eso que se encabronaron tanto cuando Fernández Noroña dijo todo lo que dijo el señor de Fruville y del comité. Pues, ¿qué pasó? Salieron las familias a decir, oye, con mi comité no te metas, porque este comité es el que me ha venido escuchando desde hace más de 10 años, recopilando información que yo le he suministrado. Si el comité ha podido llegar a la conclusión de que es probable que en México haya desapariciones generalizadas o sistemáticas, es por la información que las familias le han dado al comité, no es invento del comité. En ese sentido, esa es la importancia. En ese sentido, las declaraciones de Claudio Sheinbaum de que el comité contra la desaparición de la ONU no está, le faltaba muchísima información, creo que es errado, ¿no? Justamente lo que acabas de decir. ¿Cómo le va a faltar información si ese comité viene recopilando información desde el 2015 y vino a México a recopilar información en el 2021 y ha seguido recibiendo información de las familias sin cesar? Exactamente. Y luego que está descontextualizado. Pues ¿cómo va a estar descontextualizado si el comité ha venido analizando esta información con análisis de contexto desde el 2015? En fin, así es. Pura tensión, como igualitos que Calderón e igualitos que Peña Nieto, me parece. Finalmente, entonces, ya dijiste, es demencial digamos, la postura de Fernández Noroña, pero evidentemente que ni Fernández Noroña, ni el Senado, ni el gobierno de México pueden pedir la destitución de Oliver de Fruville frente al comité. No, pues si al señor de Fruville no lo designó el secretario general, ni el Consejo de Seguridad, ni ninguna entidad de la ONU, lo designaron sus propios pares. Así es. Y a él, como integrante del comité, no lo designó ninguna institución de la ONU, ni ningún organismo de la ONU. Lo designaron los estados partes de la convención. O sea, no tienen ni idea de lo que están diciendo. Finalmente, Santiago Corcuera, solo más personal, ¿qué casos te tocaron importantes conocer siendo presidente de este Comité contra Desapariciones Forzadas entre 2016 y 2017? Me tocó revisar muchos estados partes que tienen crisis de desapariciones, como algunos estados de los Balcanes, como Colombia, como Perú, y otros estados que no representan ninguna preocupación para el comité porque no suceden desapariciones en esos países,
a pesar de que son partes de la convención. Y comparado, digamos, con ese conocimiento, lo que te tocó revisar en aquel entonces y la situación de México, ¿consideras que es peor la de México? Debo decir que yo era integrante del comité en el 2015 ya. Claro, pero yo no participaba en el análisis de México por ser mexicano, entonces me corrían del recinto, me decían salte porque ahorita vamos a ver las cuestiones de México. Sí. Pero no quisiera hacer comparaciones porque allí sí se me puede criticar de que en una entrevista radiofónica no doy suficientes elementos de contexto. ¿Por qué? Porque el contexto de un lugar y otro lo tendría que explicar con más tiempo. Así es. Entonces no quisiera hacer comparaciones que pudieran ser criticadas por descontextualizarlas. Entendemos y te agradecemos enormemente, Santiago Corcuera, Cabezudo, que hayas tomado esta llamada para explicarnos este asunto. Al contrario, con mucho gusto y arriba las Chivas. ¿Verdad? Órale, bye. Saludos a Santiago, perdona, a José Antonio. Sí, ahorita. Por favor, gracias. Bye. Buenas tardes, Santiago Corcuera. Él es abogado corporativo en este momento, pero bueno, la importancia es que él participó, fue presidente de este mismo comité. Es sin duda una de las voces mexicanas más autorizadas para hablar de este debate. Y si usted nos sigue habitualmente, José Antonio Guevara, con él hablamos justamente hace una semana. Él es también abogado experto en temas de derecho internacional. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información.